La conferencia del día de hoy estaremos es decir, el tema de la conferencia de hoy es precisamente este, de, de cómo manifestar la divinidad a través de la palabra. A través de la historia, bueno, se nos ha dicho y sabemos ese poder que tenemos o que tiene nuestra palabra. Hoy primero vamos a hacer por acá un recorrido antes de llegar a etapas del desarrollo humano para ir entendiendo qué pasa con nuestro desarrollo, para llegar a esa parte. Bien, nosotros desde el nacimiento vamos a irnos desarrollando, pero vamos a hablar no solamente de la etapa adulta, no, vamos a referirnos a esas primeras etapas de la vida como desarrollo. La psicobiocodificación reconoce al hombre como un ser físico, anímico, es decir, emocional y espiritual, donde compartimos técnicas para desarrollar en el hombre las capacidades para que todo ser humano pueda unirse conscientemente con el mundo espiritual del que procede. Bien, cuando el hombre se le concibe como un ser espiritual, se le une a la materia, que se une a la materia y de forma progresiva va entrando en su propia corporalidad, surge una nueva visión del hombre y de sus etapas evolutivas. Bien, cuando ya usted se hace esa pregunta o comprende, entiende que el ser humano tiene un componente espiritual, entonces usted está reconociendo que el ser humano tiene otras etapas en la evolución. Bien, el ser espiritual del hombre. Observamos a un niño recién nacido en sus primeros años de vida, completamente entregado al mundo, confiando totalmente en el adulto, tierno, blando, maleable en el amplio sentido de la palabra. Y aquí tenemos un aspecto importante, es decir, cómo aquí ya nos están diciendo cómo nosotros nos entregamos, cómo entregar nuestro poder. Por supuesto, gracias a eso hoy estamos aquí, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia. Pero muchas veces, quizás por desconocimiento, otras veces porque no sabemos cómo, ese poder no lo recogemos, no retomamos ese poder y vemos cómo personas adultas aún conviven con conflictos de esa niñez o de esa etapa de la vida. De manera lenta y progresiva se va incorporando en ese cuerpo físico que en primer lugar proviene de la herencia. Bien, entender que esa parte de nosotros proviene de esa herencia que tomamos de mamá, de papá y bueno, también la información que nosotros tenemos. El recién nacido tiene que hacer suyo ese cuerpo, penetrarlo, formarlo, conquistarlo y arrojar fuera todo lo heredado. Bien, es un proceso que debemos hacer. Muchas veces no se entiende ese proceso y bueno, se cortan todas esas manifestaciones donde después en la vida adulta se manifiestan entonces esas enfermedades reconocidas como enfermedades crónicas. Bien,
Toda esta actividad se manifiesta exteriormente mediante las enfermedades propias de la infancia y culminan con el cambio de los dientes. Es decir, ya aquí nos están hablando de la importancia de los dientes en nosotros. En la psicobiocodificación tenemos muy claro y muy seguro la importancia del brote dentario, es decir, la significación de cada diente o el significado de cada diente, lo que nos están expresando, y no solamente del diente, sino en lo más profundo, cuál es la información que no vemos visiblemente, a no ser que tengamos una panorámica, que es decir, una placa que se hace de nuestros dientes para poder mirar esas raíces. El despertar de la conciencia de yo. Esto es algo que es importante entender. Vemos cómo hoy, por ejemplo, muchas enseñanzas hacen referencia a yo soy. Bien, en la biodescodificación, en la psicobiocodificación, que bueno, que tomamos desde las enseñanzas ancestrales, también hace referencia a ese yo soy en los diferentes códigos. Sin embargo, desde otro punto de vista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, uno de los códigos, que es el código de la existencia, reconocer que nosotros estamos aquí, que es un trabajo que se hace desde el principio y hace referencia, por supuesto, a ese yo soy. Entender, comprender la importancia de ese yo soy. Al promediar el tercer año de vida de un niño normal, incorpora el yo a su lenguaje. Y ahí debemos de entender esa parte, ¿bien? Al entender esa parte podemos entonces comprender cómo ese regalo que muchas veces nos buscamos, ese regalo que muchas veces queremos tener ahí, ya se nos entregó de forma natural. Bien, ¿qué se nos entrega de forma natural? Despertar de esa conciencia de yo a los 3 años de forma fisiológica. Todos nosotros, todo niño, no sé si tendrás algún niño o recuerdes la crianza de tus hijos, a los 3 años incorpora en su lenguaje yo. Mientras tanto, el yo lo pone en diferencia en los demás. Pero bien, vemos cómo este yo, en este caso, y hablaremos de aquí un tema, porque se nos acerca una conferencia, un taller intensivo sobre el autismo. Vemos cómo ese yo, por ejemplo, en un niño autista no sucede a los 3 años. Bien, entonces el despertar de esa conciencia en el niño autista muchas veces ni sucede, y es muy importante que esto suceda para poder que el niño autista comience a hacer cambio. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en este caso en el autismo, ¿no? Que cuando aparece ese despertar de esa conciencia, sucede algo en la corporalidad, en el cuerpo, puede manifestarse, por ejemplo, fiebre, bien, síntomas de fiebre como expresión de ese yo en la corporalidad del niño. Con ello, pues, fundamenta su existencia espiritual en este mundo, que de ahí en adelante debe de elegir asumirla a lo largo de toda su vida. Bien, sabemos hoy, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido, cómo ese yo en las diferentes culturas se nos fue cortado, ¿no? Recuerden que, como bien aparece desde edades muy tempranas, nosotros entregamos el poder y aquí todavía no los hemos tomado. Entonces, cuando vamos a la escuela, nuestras maestras
todo ese personal que interactúa con nosotros se encarga de decirnos, por ejemplo, no podemos reconocernos en primera persona. No es correcto, es feo, uno no debe de hablar de uno mismo. Y entonces, evidentemente, la importancia de ser aceptado socialmente, y vamos a ver cómo ese ser aceptado socialmente tiene un componente directo con los 3 años, porque habíamos hablado ahorita de la dentición, como el proceso de dentición, es decir, el brote dentario, tanto de los dientes de leche como los dientes de adulto, marcan en los seres humanos una importancia, ¿bien? Es importante entender esto. Y mira, ese es un ejemplo. Por favor, apagar Juan Carlos. los micrófonos. Bien. Y de aquí nos vamos a prestar atención al diente número 5. Bien, en el caso de los dientes de leche. Es decir, el diente número 5 en el ser humano debe de salir específicamente sobre los 3 años. Es decir, el niño a los 3 años ya debe tener en su boca 20 dientes de leche. Y ahí hace referencia al diente número 5. Vamos a ver de qué nos habla el diente número 5. Bien, esa boca del niño, de ese infante, sus 20 dientes, ya deben de estar listos. Nos habla del conflicto de agradar. Bien, es decir, el niño confunde el ser amado con el agradar. Y enseguida el único punto de referencia que va a tener es agradar. Si yo agrado, me quedo. Si no gusto, me van a abandonar. Y de ahí expresiones como las madres, por ejemplo, cuando tienen niños, bueno, a ver, recuerdo esto porque cuando estudié la parte de los dientes, me vino esa memoria. Como muchas veces se le dice al niño, cuando hay varios niños, cuando nosotros nos reunimos con nuestros primos en vacaciones, nos decían, bueno, para que se porte bien, hoy le vamos a traer algo. Y muchas veces eso, y era yo uno de los que viajaba, ¿no? Es decir, salía de mi área de confort, que era de la casa, para encontrarme con los primos. Y por supuesto, eso es un conflicto de tener que agradar. Cuando usted tiene que dejar de ser usted para agradar al otro, para que lo reconozcan, entonces estaríamos hablando de ese yo. Y es cuando vamos nosotros incorporando información a ese niño, deja de ser tú. Y ahí silenciosamente vamos trabajando en esa autonomía. Entonces veremos por acá también, el vínculo afectivo no puede verse afectado. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mantener ese vínculo afectivo. Por lo tanto, y eso hace referencia a ese diente número 5. Bien, que muchas veces si miramos en la boca en el adulto, está también ahí, tiene ese gran conflicto. Muchas veces vemos que ese diente o está cariado o fue extraído o no existe. Y si miramos un poquitico más adentro, sus raíces tienen dificultades. Entonces, el vínculo afectivo, cuando no existe ese vínculo afectivo, en este caso sea con los padres, que es el primero, mamá o papá, ya empieza a marcar una diferencia en ese diente. Por lo tanto, en el diente de adulto también está. Y después, como comportamiento, tendremos ese gran conflicto, tener que agradar. Siempre estaremos haciendo por el otro. Y para trabajar en ese proceso de individualidad a través de la palabra, que sería yo hago esto, yo hago lo otro, es muy importante entender que desde mi esencia yo no tengo que agradarle a nadie. Yo soy, simplemente yo soy, desde mi existencia, yo estoy aquí soy yo, y el proceso de agradar o complacer al otro, entonces ya va quedando en una segunda instancia. Entonces, si vemos, por ejemplo, los ciclos universales,
vamos a ver que todos tenemos una línea materna y paterna, tenemos nuestra línea de vida, tenemos por aquí el nacimiento y tenemos los 3 años con los dientes número 5, que habla la autonomía de la conciencia. Es decir, que desde los 3 años nosotros hemos marcado esa autonomía. Bien, puede ser un poquitico antes, 2 años y medio. Hoy lo estamos viendo muchas veces qué sucede, pero en este caso, uno de los trabajos que se orienta, ¿no es verdad?, específicamente es hacia esa autonomía de la conciencia en el caso del autismo. Vemos que antes de los 3 años se produce en el cerebro un proceso que está muy relacionado, por ejemplo, con los colmillos, que sería los dientes número 3, con los colmillos, que es el cierre no se llama del área de Broca, es decir, es cuando aparece la posibilidad de hablar. Antes de los 3 años, antes del año y medio, los niños hablan, muchos niños hablan, pero en realidad el proceso de maduración a nivel del cerebro también tiene que ver con ese año y medio. Y estamos viendo aquí la importancia de los dientes en todo este proceso de evolución de los seres humanos. La consolidación de la vida anímica del niño, es decir, cuando la parte emocional, la parte anímica comienza a tener un proceso de consolidación, desde la segunda dentición hasta la madurez sexual. Es decir, cuando comienzan a salir o se comienza a hacer el cambio de nuestros dientes de leche. Y aquí hablaremos del 9º año de vida. Es decir, eso es un momento importante, trascendental en la vida de todos los seres humanos sin darnos cuenta. Entre el 9º o 10º año de vida comienza una etapa en el desarrollo del niño muy importante. En esta época, el yo que estaba en ese momento, que hasta ese momento ha regido la fuerza en el organismo desde la zona cefálica, interviene de forma inmediata acoplándose en el sistema metabólico. Bien, quiere decir que ese yo desciende en el cuerpo. Es un proceso anímico, es un proceso que, por ejemplo, Rudolf Steiner, la medicina antroposófica, pudo ver. Las culturas ancestrales también lo saben y reconocen ese momento. El acoplarse el yo al metabolismo no siempre se produce sin dificultades. En el caso de la mayoría de las personas puede haber dificultades. Si vemos aquí, por ejemplo, y entender este proceso es muy importante, porque aquí, por ejemplo, aparece el miedo en el niño. Bien, el miedo aparece en el niño, miedo a dormir solo, miedo a la oscuridad. Y cuando no es comprendido, por ejemplo, aquí los padres se pueden comportar o notar de una forma diferente, porque la primera pregunta, si hasta el día de ayer no tenías miedo. Pensamos que ese miedo, por ejemplo, es habitual en el niño más chiquito. Dice, si ya estás creciendo con 9 años y nunca habías tenido. No, querido papá, es importante entender ese proceso, porque a esa edad específicamente nosotros estamos pasando, el ser humano en este caso, pasa por un proceso anímico y espiritual que debe de ser comprendido. Si no se cumplen adecuadamente, por ejemplo, el azúcar no puede ser dominado en forma correcta por ello. Vamos a ver que el azúcar, después hablamos a ver si se han hecho, la medicina antroposófica ha hecho infinidad de estudios sobre esa etapa de los 9 años y la curva de la glucosa del azúcar en sangre, y ha visto cómo en esa etapa aparecen movimientos muy importantes. Bien, entre los 8 y 10 años en todos los seres humanos aparece el azúcar, que está tan íntimamente relacionado con la vivencia de nuestro yo, de nuestra esencia. A nivel psíquico, esta nueva y más intensa unión del yo con el metabolismo también se manifiesta en el hecho de que el niño sienta cierta independencia frente al mundo circundante e incluso pueda tener profundas vivencias de soledad y de miedo. ¿Bien? Eso es importante entenderlo,
Allá hemos comentado en varios temas. Por ejemplo, cuando hay tema con metabólico en cualquier persona, siempre la pregunta sería, cuéntanos, por favor, qué sucedió a los 9 años. Los temas metabólicos, en otro punto, por ejemplo, hacen referencia a la voluntad. Vemos a veces cuando las personas no tienen ganas, le falta energía para comenzar algo, cuando se deprimen, cuando hay esos temas de voluntad que no se mueven, no solamente en el metabolismo, sino en el movimiento. ¿Qué pasa? Buscaremos los 9 años. Recordemos que desde el punto anímico espiritual, nuestra esencia es quien nos va a ayudar a los procesos de manifestación, es decir, que se puedan manifestar las cosas que nosotros queremos de forma material. Entonces, estaríamos hablando. Recuerdo y hago este paréntesis para hacer un comentario. Tuve la oportunidad, ¿no?, de estudiar la medicina antroposófica durante 5 años en Cuba. Me gradué y terminé. La medicina antroposófica es impartida por la escuela alemana, los alemanes, de Rudolf Steiner. Ellos estuvieron en Cuba. Tuvieron gran interés en compartir esa enseñanza allá en Cuba. Y bueno, tuve esa oportunidad o elegí poder compartirla. Y ellos nos hablaban de la importancia de ese yo, de cómo podemos ir incorporando ese proceso, es un proceso, incorporarlo desde el pensamiento, ¿bien? Desde ese pensar, desde pensar los beneficios que eso puede traer al ser humano. Y no hacerlo, por ejemplo, puedes hacerlo también, ¿no? Pero no hacerlo por estudio. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre la persona que lo incorpora y el que lo estudia? El que lo incorpora lo vive, escucha al otro, porque una de las cosas que nos enseña la medicina antroposófica es cómo activar ese sentido del oído a través de ejercicios de equilibrio. El oído se activa en la parte adulta con el equilibrio. En el niño es que él se siente equilibrado con ambas fuerzas, las fuerzas de la energía de papá y de mamá. Bien, bueno, hoy sabemos y entendemos ya siendo adultos, algunos los entienden, otros no los entienden. Qué bueno que cada ser humano tiene su vida, tiene sus problemas y no siempre podemos estar ahí. Bien, e incluso muchas veces la unión del matrimonio no puede estar, no está por condiciones cualquiera. Entonces eso tiene mucho que ver con el equilibrio del niño. Hoy se domina información que muchos años no se dominaba. Hoy se domina toda esta información y se reconoce profundamente la importancia de los padres de reconocer a sus hijos. Yo, por ejemplo, he hecho un trabajo con mis hijas donde desde chiquita las notas, siempre estoy, inclusive la más chiquita cuando le dan sus calificaciones me la enseña, muchas veces yo me quedo callado a ver qué me dice y ella me mira y me dice, papá, ¿no tienes nada que decirme? Yo me la quedo mirando y le digo, sí, hija, que estoy muy orgulloso de esas notas. Es decir, como busca ese reconocimiento. Pero si vamos a las personas de nuestra edad y nos preguntamos en qué momento sucedió ese reconocimiento y vemos que no existió, afortunado aquella persona que lo pudo tener. La mayoría de las veces o la mayoría de los seres humanos no lo tuvimos. Y nos queda entonces un proceso interior de autorreconocer a nosotros a través de nuestra existencia. Bien, entonces la palabra, y ante la palabra, por supuesto, porque toda palabra dicha tiene que estar en el pensamiento, bien, tiene que ver con ese conflicto que tenemos de no reconocimiento de nuestra existencia. En el caso del autismo que estaré compartiendo, bueno, ya lo compartí los otros días, pero para los nuevos acá estaremos compartiendo algunos temas, un pequeño video y otro. También en este caso de una paciente con esclerosis múltiple.
es incorporar en nosotros esa conciencia individual, pero desde el pensamiento. Bien, entender que muchas de estas enfermedades, a ver, muchas no. Si vemos la historia que nos habla el doctor Hammer, en este caso lo que se reconoce como los focos de Hammer, próximamente habrá una certificación acá en Ciudad de México, en el centro universitario, donde estaremos el doctor David Hidalgo y yo, por si gustan, estaremos ahí. Entonces, cuando se forma un conflicto, se forma una huella en el cerebro, en nuestro sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que lo hace? ¿O qué fue lo que provocó esa huella? Se provoca precisamente por tu forma de pensar, por una percepción del mundo exterior. Recuerden que lo que es percibido en el mundo exterior se refleja en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, como órgano, como tal, como parte del cuerpo, dejando una huella en el sistema nervioso. En el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, va directamente a la mielina, bien, afectando la mielina, que es esa capa que recubre, que protege al sistema nervioso. Físicamente lo que hace es que hace interferencia en los campos y así aparece en muchas enfermedades, también en el autismo. Bien, entonces es importante comprender esta parte. Entonces, por aquí tenemos la importancia de ir incorporando, de ir encarnando en nosotros las tres fuerzas del alma. Bien, es importante entender esas fuerzas del alma, por ejemplo, pensar. Bien, cómo yo pienso. Hoy el doctor Jean-Pierre nos dice algo. Piensa en los demás como los demás te gustaría que pensaran en ti. Y eso le llama pensamientos de benevolencia. Bien, pensar en el otro adecuadamente, pensar en el evento, como te gustaría que pensaran en ti. Imagínate que tú veas una falta, un problema en otra persona y que tú también la tengas. O te pueda suceder, ¿cómo te gustaría que pensaran de ti? ¿Te gustaría que no sé, que te aislaran? Infinidades de pensamientos que puedan haber. Entonces, la capacidad de pensar en el otro, ¿cómo te gustaría que el otro pensara en ti? Y estamos hablando del pensamiento. La capacidad de elegir. Bien, cuando no es lo mismo decir yo deseo, yo quiero, que cuando yo elijo. Porque cuando yo elijo, empezando que la elección ya es un mecanismo presente, muchas veces usamos la fuerza del yo, pero no la usamos en el tiempo correcto. Bien, no es lo mismo decir yo voy a tal lugar, yo quiero ir a tal lugar, a yo elijo estar por ejemplo, en el taller del próximo sábado. Porque entonces yo elijo, estoy hablando desde el presente. Yo voy a estar en el taller del sábado, voy. Habla de un tiempo que nuestra mente no reconoce. Y el yo es en el presente. Es importante, si ustedes observan, no sé si tienen niños, si tienen nietos, observen un niño sobre los 3 años para que escuchen y aprendamos de ellos, de cómo ellos usan el yo, en qué tiempo lo usan. Lo usan en tiempo presente, yo agua, yo pipi, es decir, cómo ellos hablan en un tiempo presente. Ya ellos quizás el escaso vocabulario que puedan tener, pero cómo cada vez que usan el yo lo hablan desde el presente. Y bueno, la otra fuerza del alma es la voluntad. Voluntad se habla de esa capacidad de movernos. Bien, y está muy atada a la parte del metabolismo, por lo tanto estaría muy atada a la vivencia de los 9 años. Voluntad y capacidad para hacer. Bien, la voluntad se ancla en el cuerpo, en los órganos del metabolismo y en los del movimiento, como los músculos. Bien importante. No quiero ir, no puedo ir, deseo hacer algo y no lo hago. Esa voluntad, la crisis de desarrollo interno. En el camino de la espiritualidad, sí o sí, es muy importante vivir ejercicios de la voluntad. Por ejemplo, hoy
nuestro querido grupo de la cuarta generación en la Escuela de Psicobiocodificación, en estos días, está realizando uno de los ejercicios de voluntad, que sería una alimentación hídrica por 3 días para incorporar las propiedades espirituales o la fuerza del agua. Bien, teniendo presente que nosotros somos el 70% de esa agua y que el agua es programable. Bien, las moléculas de agua se pueden programar gracias a varios experimentos que se han hecho en el mundo. Se sabe que usted le puede dar una información al agua. En la escuela también ha realizado experimentos con agua, arroz, emociones y cómo graban esas emociones. Entonces, hoy la cuarta generación está pasando por ese momento para encarnar, para poder encarnar en nosotros esas propiedades y no verlas fuera, sino en nosotros. Una de las grandes propiedades que tiene el agua es su capacidad de fluir, su adaptabilidad. Es decir, en cualquier medio que el agua se encuentre, se está bien. En cualquier espacio que el agua esté, ella se adapta a lo mismo en un recipiente de una forma, en la otra, en el río, en el mar, donde esté ella se adapta. Y ese es uno de los procesos que debemos de incorporar. El ser humano en el camino hacia ese despertar debemos ser flexibles con nosotros mismos, porque mientras más flexible usted sea, más usted se puede integrar al medio, más puede influir en el medio. Y para eso sí o sí lo observamos en nuestro medio y esa propiedad la tiene nuestra agua. La voluntad se relaciona con el futuro. Bien, siempre es un movimiento hacia el futuro. La voluntad se puede entender como un impulso para la acción, para cambiar. Es el motor que nos impulsa al cambio. Bien, yo elijo, presente, tengo que moverme, voluntad. Bien, son mecanismos que están ahí presentes. Por acá, esta parte la hemos, es decir, terminado. Vamos a compartir algo más. Por favor, para que vayan pensando, recuerden que tienen la posibilidad de preguntas. En breve estaremos en esa parte para que puedan preguntar, dialogar. Bien, y mientras vayan pensando, vayan anotando, estaremos por acá compartiendo algo, ¿no? Que serían actividades que estaremos haciendo y hablar de algo, de algunos temas muy importantes. Bueno, el Centro Universitario de Alternativas Médicas acá en la Ciudad de México y la Escuela de Psicobiocodificación, creada por un servidor de La Habana, Cuba, hemos unido nuestros lazos con el fin de compartir una serie de actividades. Hay un taller próximamente que se está dando, es decir, ya el sábado, es un taller sobre el autismo. Y de esto hoy conversaba con varias personas, me escribían, desde el día de ayer me están escribiendo. Y algunas me preguntaban, ¿el autismo se cura? Y la pregunta sería, ¿qué es el autismo? ¿Qué cosa es el autismo? ¿Qué cosa es, por ejemplo, una esclerosis múltiple? Estas enfermedades que para la medicina, por ejemplo, no tienen cura. Desde el punto de vista médico, no tienen cura. Estoy trabajando con una persona de esclerosis múltiple que me decía, por ejemplo, en estos días, me da ánimo porque usted dice que se cura y todo el mundo dice que no se cura. Yo no puedo decir ni que se cura ni no, yo solamente voy a dar testimonio de lo que yo he vivido. Bien, por ejemplo, autismo, el niño, vemos un niño, por ejemplo, que no levanta la cabeza, es un niño que no escucha. Empezamos a ver características en los niños, un niño que no se relaciona, un niño que se aísla, y vemos características y vamos viendo características y un día alguien o nosotros como padres, el padre y la madre, somos los últimos en darnos cuenta. Vemos algo de extraño en él y le llevamos al médico.
Bien, y el médico nos manda con un especialista, le hacen investigaciones y un día nos dicen su hijo es autista. Bien, entonces, si vemos todas esas características y yo digo, y comenzamos a trabajar en ella y se quita una, se quita la otra, se quita la otra, se quita y se quita. Cuando llegamos a ver, la pregunta mía sería, ¿y hoy qué nombre le ponemos? Bien, hoy cómo lo hacemos. Entonces es ahí cuando podemos decir entonces o entrar en juego, ¿es autista? Tengo esclerosis múltiple, por ejemplo. He sanado. Si te encuentras con un médico que tenga una visión distinta, te hará de nuevo las pruebas, porque muchas veces ni ellos repiten las pruebas. Recuerdo un paciente que tuvo un cáncer, un tumor en el colon. Tuvo manifestaciones y yo recuerdo que hablaba con la familia y le decía, el paciente está en fase de regresión, no lo operen, no le hagan nada, no lo revisaron, lo operaron, le hicieron una colostomía, circuntaron el intestino, lo pusieron a hacer caca por el ladito. Cuando llevaron eso a anatomía patológica, dio negativo. Y el médico se preguntaba, no entiendo. Y yo le dije, porque el problema es que no entendemos el proceso. ¿Ok? Entonces, entender cuando no hay un síntoma, cuando desaparece un síntoma, cuando yo tenía una condición y ya no la tengo, entonces pudiéramos estar hablando que se ha transformado algo. Yo en los temas de que sanación o no sanación, siempre me gusta escuchar o esperar la opinión, porque soy muy conservador en esa parte, de aquel que hizo el diagnóstico. Y con muchos he tenido oportunidad de sentarnos, es decir, en Cuba, en este caso, que los conozco, que nos conocemos, y dialogar sobre qué pasa, qué hay. Muchas veces me dicen, pero el problema es que yo no puedo decir que está curado porque científicamente hay evidencia, por ejemplo, en el caso del autismo, de la esclerosis múltiple, que no se curan. Es lo que ellos dicen. Me dijo, si vemos que no hay síntomas, pero recordemos que no se cura. Entonces, el autismo es un taller que vamos a estar compartiendo. ¿Desde dónde? Desde mi experiencia. He trabajado con unos cuantos niños autistas. Han tenido remisión de los síntomas, muchos de ellos. El trabajo con el niño autista muchas veces no se hace con el niño autista, que hay que buscar en qué edad estaríamos trabajando con el niño. A partir de esos dos procesos, de los 3, de los 9 años, del año y medio, es decir, se miran una serie de actividades, momentos de la confirmación del embarazo, por lo tanto, la mayor parte del trabajo va dirigido a las madres. Bien, he tenido madres que, desde mi punto de vista, yo siempre digo algo, en estas terapias que son, aquí necesitamos sí o sí la cooperación del otro. Es un 50 con un 50. Nosotros no podemos hacerlo todo porque no es una relación, es un niño que necesita procesos de individualización que se le manifiesten. Cuando ya el niño comienza a manifestar procesos de individualización, entonces ya estaríamos hablando que el niño sí puede asumir esa parte. Bien, entonces es un trabajo prácticamente hacer con las madres. Y bueno, aquí estaremos viendo el temario, ¿no? Que hemos propuesto para el trabajo del domingo. Es un trabajo en grupo. Estamos proponiendo, o también hemos elegido que si alguno de ustedes o alguno de los participantes que estén interesados en este taller viven en la Ciudad de México, bueno, se les va a permitir que puedan participar de forma presencial, en este caso las madres, que sería con las que más iremos a trabajar, para que los demás puedan ver y que el taller tenga el complemento final. Todo no sea teórico, todo no sea de aquí para allá, podamos hacer una dinámica totalmente diferente. Estaremos por acá, por ejemplo, hablando aquí de un niño autista. Ya este video lo vimos, pero vamos solamente a hablar. Este niño tenía las mismas características de todo un niño.
Y una de las características que tenía, y es por eso que acuden al Centro Universitario de Alternativas Médicas, donde el rector David Hidalgo un día me dice, ¿has tenido experiencias con niños autistas? Pues sí, pero es importante los padres. Digo, no, estamos frente a una madre que tiene interés en colaborar. Este niño lo llevan al centro universitario porque estaba manifestando convulsiones, crisis convulsiva. Desde la medicina no había una respuesta, solamente sabemos que en la medicina lo que hay es el medicamento para trabajar esa crisis y esos medicamentos le estaban dando otras reacciones. Aquí, a ver, aquí estamos con Miguelito, que él nos va. Aquí tenemos unas tarjetas, a través de unas tarjetas que yo le enseño una para primera que tarjeta, donde él nos va a describir qué es lo que hay en la tarjeta. A ver, Miguelito. él nos va diciendo. Yo veo una lámpara. La base es de madera. Tiene un cable. Entonces, ¿cómo él se va? Es de color azul. Viendo en primera persona, yo leo, yo veo. Entonces, ¿quién lo ve? Lo ve. Correcto. Es un proceso que sí o sí necesitamos también de la familia, ¿no? Una tina. De esa parte. Con agua. Del otro. 2 llaves. Ya en este momento, cuando el niño llega aquí, y bueno, y a la edad que tenía este niño, ¿no? Porque al final hay que ver la edad que tiene la persona. Y con flores. Correcto. Comenzamos. Estamos enseñando sí, la ya hay tercera procesos imagen. de individualización. Yo veo muy importante. un regadero con 2 puertas. Y se manifiestan. Y entonces estaríamos viendo. De madera. Y 2 llaves. Todo un cambio. Y bueno, aquí en este video final, cómo él logra ya un poco incorporarse. Es importante, este niño se le permitió que participara en una de las certificaciones que se daban en aquel entonces de biodescodificación en el centro universitario, donde fue una certificación en la cual tuvimos la participación de casi 40 y pico, 50 personas. Y cómo él se pudo integrar, cómo él hablaba, cómo él conversaba, el proceso de aislamiento que se manifiesta en ellos ya no se manifestaba. Por lo tanto, entonces ahí sería mi pregunta: ¿qué diría ese médico, cabecera, ese médico que diagnosticó como autismo cuando ya tenemos un niño que se reconoce en primera persona, que no se aísla, un niño que conversa, un niño que puede mirar, ahí estamos mirando con esa mirada limpia a los ojos de los demás? ¿Qué pasaría? Se lo dejamos a espera de muchos de ustedes. Entonces tenemos por acá, por ejemplo, y atendí con esclerosis múltiple desde el año 2008. Quiero que lo escuchen. Una persona, y ella nos va a decir cuáles fueron sus síntomas. Yo específicamente participé en ese protocolo de investigación en La Habana, Cuba. El síntoma más elemental de la pérdida de sensibilidad y después pérdida de movimiento empezó por la pierna derecha, los dedos de la pierna derecha, subió todo ese lado derecho y cubrió el cuerpo completo hasta invalidar el movimiento de la pierna derecha del brazo. Pasado 8 años, vamos a preguntarle a Cristina cómo ella se siente. Ella pasó por un periodo de consultas de biodescodificación a partir del 2009, alrededor de 2 años más o menos, y esporádicamente una que otra vez ha venido también. Y vamos a preguntarle hoy cómo ella se siente la pérdida de la sensibilidad, los movimientos, y nos va a contar qué fue lo que le dijo la doctora hace unos días, el miércoles, que pasó, que ella fue a consultar. A ver, la sensibilidad yo la recuperé, incluso en la mano se me quedó, siempre tenía la sensación de estar con cosquilleos y eso se me quitó, realmente, eso se me quitó. Y crisis nunca más yo he tenido. Yo tuve una crisis que ya les dije, no podía ni comer, ni escribir, porque yo soy derecha. Y yo nunca más he tenido que usar nada. Yo no tomo ningún medicamento, que no sea la duragina o un analgésico. Y la doctora me vio el miércoles y me dijo que estaba bien, que no tenía ningún problema, ninguna lesión, nada importante, que me diera preocupación. Y marcadores físicos, por supuesto, no tengo ninguna cojera, yo no tengo falta de equilibrio, yo no tengo nada que me diga que yo tengo. Tampoco tomo medicamento ninguno. Yo trato de sobrellevarlo todo sin medicamento, además de que la doctora siempre me dice, o sea, Juan Carlos me ayuda siempre, y la doctora siempre dice que trate de evitar el medicamento. Que hoy podemos decir
que se siente bien, es una persona que no ha dado más ninguna crisis, que la esclerosis múltiple no ha evolucionado, sino ha tenido una mejoría hasta el día de hoy. Se me olvidó, como que se me olvidó. A veces se me olvida y hago cosas que no debo, pero igual lo hago y se me olvida que puedo tener algo. Con esto estamos demostrando una vez más cómo la biodescodificación biológica nos puede ayudar en muchas patologías y específicamente en estos momentos en los pacientes con esclerosis múltiple, que sepan que a través de la biodescodificación tienen una terapia que los puede ayudar e incluso muchos mejorar y sanar, como algunos ya lo han hecho, que posteriormente daremos testimonios de eso también. Muchas gracias. Entonces, como pudieron ustedes escuchar en esta paciente, lo único que sucedió es que los síntomas fueron desapareciendo. Y es ahí cuando yo trabajo con estas enfermedades, siempre le pregunto a las personas, dime los síntomas y no me digas el nombre. Bien, cuando los síntomas desaparecen, sí o sí, cuando usted tiene, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, cuando usted desde su percepción comienza a ver el mundo desde un punto de vista diferente, eso se llama un cambio a nivel de la conciencia. Usted va a generar, usted en el cerebro, la parte nerviosa tendrá otro tipo de conducción eléctrica y es lo que va a permitir entonces mejorar, colaborar, regenerar toda esa parte del sistema nervioso. Por ejemplo, estaremos dando el curso de visión extrasensorial, es decir, el despertar de la visión ocular. Es importante aquí algo. Por aquí tenemos a Miguel, bueno, y a Erika también, que nos acompañó en La Habana, Cuba, en el curso taller que dimos de sanación cuántica y ancestral. Y hubo un momento específico donde yo quise, es decir, llevarle a ellos esta idea. ¿Cómo nosotros podemos despertar esa visión extraocular en los adultos? Bien, se tomó una persona al azar, yo nunca la había visto, ni la conocía, primera vez, que no haya sido una persona que yo conocía, que había estado en otros cursos. Y al tapar los ojos y llevarla a un nivel de conciencia diferente, ¿bien? Con técnicas específicas de poder llegar a ese nivel de conciencia, sería la quinta dimensión, y cómo desde ahí la persona pudo ver. Pero aquí, esto que le estoy compartiendo en pantalla, por ejemplo, es algo vivido por un médico cirujano. Bien, aquí lo tenemos de Toluca a Homero, donde nos explica una vivencia que él tuvo. Entonces estaríamos hablando de esta vivencia que tenemos acá, y aquí tenemos el perrito del cual él nos habla. En resumen, él salió de su cuerpo, es una técnica que se enseña en este curso, salir del cuerpo. Y bueno, al salir del cuerpo, él cura, él hace técnicas energéticas para la sanación del perrito, donde posteriormente pasa, le vuelve a llevar croquetas al perrito y ya confirma lo hecho. Es decir, el curso de visión extraocular no solamente es un curso para ver el mundo, es un curso que nos va a permitir sanar desde otra dimensión y poder sanar o acompañar a otras personas. Bueno, aquí tenemos el taller de foco de Hammer y biomagnetismo. Es decir, cómo podemos trabajar con un campo magnético esas zonas del cerebro que gracias a nuestro pensamiento, a nuestra percepción del mundo, se han dañado para poder restablecer ese sistema nervioso central. La certificación, esta que dimos en Ciudad de La Habana, se repite acá en Ciudad de México. Los estaremos dando a partir del mes de julio, del 14, 15, 13, 14, 15 y 16 de julio. Para los que quieran acercarse acá a la ciudad, bueno, que no sean de la Ciudad de México, tendremos la oportunidad, bueno, de hospedajes y demás. El centro universitario, la Escuela de Psicobiocodificación le aporta también esta parte. Aquí tenemos ese gran grupo, tenemos a Erika, tenemos a Miguel por acá que nos están acompañando ese día. Específicamente tenemos por acá a esta muchachita que fue la que tuvo la vivencia, no sé si ven el puntero, la vivencia, con la que tuvimos la vivencia de poder hacer el ejercicio de visión extrasensorial desde la quinta dimensión. Y bueno, a través de una técnica que se hace por ejemplo, de siembra,
podemos aportar energía o que se pueda manifestar energía en nuestras casas, en nuestros lugares, energías de altas vibraciones, ¿no? Energía de alta conciencia. Y eso nos ayuda desde los procesos de sanaciones, de manifestaciones, en muchas cosas. Es una técnica que estaremos enseñando, es una técnica que estaremos compartiendo en ese taller. Y bueno, atención importante, se abre la posibilidad a la 6ª generación del Diplomado Internacional de Psicobiocodificación. La fecha de inicio es el martes 19 de septiembre de 2023, fecha de terminación junio de 2024, por lo tanto tiene 9 meses, es un diplomado de 9 meses, donde estaremos trabajando primero desde el punto de vista biológico, estaremos trabajando técnicas ancestrales, estaremos trabajando a profundidad la comprensión, integración y aplicación de los códigos andinos. Es muy importante. Estaremos trabajando un instrumento usado por esta cultura de los queros, que sería la misa andina o el universo propio, para entender desde dónde yo estoy creando una realidad. Es un instrumento de poder para las sanaciones y demás. Es un curso avalado por el Centro Universitario de Alternativas Médicas acá en Ciudad de México, por nuestro queridísimo rector David Hidalgo. Tiene una mega promoción, una mega oferta. Comuníquense, pueden estarse comunicando para, bueno, que tengan los pormenores, porque el día 19, martes 19 de septiembre, estaremos dando inicio a este gran evento y un nuevo despertar, a una nueva conciencia, que es un viaje místico espiritual que estaremos hablando yendo a Cusco. Cuando hablamos de Cusco estaríamos hablando que ese lugar, por ejemplo, aquí tenemos ya un viaje transitado, la gran montaña Ozangate con su fuerza. Eso que tenemos allá atrás es, por ejemplo, detrás de nosotros aquí tenemos la montaña con hielo. Aquí a la izquierda, a la derecha de Nicolás, a la izquierda de nosotros que estamos en pantalla, tenemos el río de esa agua de deshielo. Dentro de las múltiples ventajas que pueda tener, aquí tenemos la fuerza del agua y el poder del agua. Esta agua específicamente, esta agua de aquí específicamente, ya demostrado científicamente, tiene algo. Tiene 37 moléculas de oxígeno, es decir, H2O37. Hace un tiempo yo quise ver qué pasaba con esa agua. A pesar de que yo me la pudiera tomar, porque a veces yo me la tomo, no las tomamos, pero no vemos. Es decir, bueno, hay que estar atento al cuerpo, ¿no? Porque sí suceden cosas. Por acá tenemos la doctora Aide y Helen, que son personas que, bueno, que llevan tomando esta agua H2O37 hace un tiempecito. Pero ¿qué pasó? Yo tomé 2 semillas, en este caso de frijoles, que son semillas que germinan fácil y el proceso de crecimiento no crecen tanto como, por ejemplo, una planta de maíz. ¿Y qué hice? Vamos a ver qué sucede. A una la regué con H2O normal y a otra con H2O37. Y me gustaría compartirles por acá para que vean con sus propios ojos lo que sucede. Sembradas en el mismo tiempo y espacio, en el mismo día, en el mismo momento, puestas en las mismas condiciones, la planta de H2O37 creció más. Es decir, que en nuestro proceso interior, primero, es más fácil incorporar lo que se va a recibir desde el punto de vista energético, espiritual, en ese lugar, viviendo esa agua, porque ya esa agua tiene incorporada esa memoria, porque el agua viene de ahí, desde ese lugar, desde ese deshielo que se produce, desde esa montaña, y también lo que le aporta al organismo. Por lo tanto, no es solamente un viaje místico, espiritual, sino es un viaje donde estaremos incorporando sí o sí esa fuerza del agua, sí o sí esa parte, ese oxígeno, esa vitalidad del agua, para poder manifestar cosas en nuestras vidas, para poder transformar nuestras vidas. Es la fuente de los pueblos que viven cerca de estos lugares, se le llama la fuente de la juventud. Es un agua que nos permite un proceso de rejuvenecimiento a nivel celular. Es un agua que siempre está regenerando y recuperando nuestras células interiores.
Por lo tanto, este viaje, a pesar de todo lo que vamos a encontrar en ese camino, en ese viaje místico y espiritual, estaremos encontrándonos con esa agua específicamente de ese lugar. Creo que le he compartido varias cosas. Me gustaría que sean ustedes los que pregunten. Les doy la palabra, preguntas, dudas, algo más que quieran ustedes compartir, preguntar. Estoy aquí a la escucha, a sus órdenes. ¿Bien? Pueden también, si gustan, usar, aquellos que tengan miedos escénicos y demás, pueden usar el chat. Héctor, gracias a ti también por escribirnos. A ti y a todos los presentes, gracias por estar acá. No sé si tengan algo específico que comentarnos. Y bueno, se acerca el viernes, recuerden que todos los viernes hay un espacio más cerca de la psicobiocodificación. Pueden estar dejando en el grupo de WhatsApp que hay para el desarrollo de una nueva conciencia algunos temas que les gusten que podamos estar abordando el próximo viernes. De todas maneras, se pondrá en el grupo para que ustedes comiencen ya a escribirlo. Entonces, en un poquito en resumen, entender que ese yo, esa esencia de nosotros, esa existencia de nosotros, comenzó a manifestarse desde los 3 años de forma natural. Por lo tanto, no hace nada. Usted no está haciendo nada en contra de ningún proceso. No está haciendo inclusive nada en contra de ninguna forma de creencia. Recuerdo una persona una vez que estaba conmigo y me dijo, levantó la mano y me dijo, por favor, me tengo que ir. Y dije, váyase, no hay problema. Y me dice, usted tiene un yo muy fuerte y yo no lo soporto. Y ay, gracias. No comentaba nada que yo no supiera. Me dijo, yo estudio el yo soy, pero el suyo es mucho más fuerte. Yo le dije, gracias. Lo único que hay una diferencia entre yo y usted. Usted lo estudia, yo lo aplico. ¿Bien? Cuando lo entendemos, porque bueno, tuve la oportunidad, como dije, de entenderlo desde la medicina antroposófica, vivirlo, entonces lo aplicamos, no lo estudiamos. Yo lo aplico, yo lo escucho en mi vida porque tengo cientos de pacientes, personas que están en los cursos, los escucho, los oigo. Yo vivo desde ese yo, desde esa existencia. ¿Bien? Y en este caso las culturas ancestrales, a través de los códigos andinos, me permitieron acceder a esa realidad desde otro punto de vista y por supuesto mucho más fácil. ¿Bien? Mucho más fácil porque también desde mi yo, desde mi existencia, me permito reconocer la existencia de toda la existencia, valga la redundancia, en la tierra. Desde una piedra, desde una mascota, desde una planta, desde la tierra, desde las energías sutiles, desde todo ese conocimiento, y de ahí es una forma de entrar en la quinta dimensión y poder utilizarla a nuestro favor. No sé si tienen alguna pregunta, algo que nos quieran comentar. Bueno, por mi parte me queda algo muy importante, darle las gracias a ustedes. Gracias infinitas por estar, por acompañarnos y por estar acá, por su tiempo. Creo que lo más importante es el tiempo. Aquellas personas que acostumbran, Aide, Helen, Edgar, Nubia, Gustavo, Jesús, Esther, todos los que están aquí, pero bueno, aquellos que acostumbran en cada momento estar presente, estar ahí, dedicar su tiempo. Los que muchas veces no están acá y al final después van a ese enlace y lo ven o lo vuelven a ver. Gracias infinitas por su tiempo, por estar, por existir y por ser. Bien, como todos los que estamos acá. Gracias, nos estaremos viendo en próximos espacios por su tiempo. Recuerden compartir. Nubia, muchas gracias Nubia, a ti también.
Siempre te tenemos por acá, nunca te hemos escuchado. En algún momento anímate y cuéntanos cómo te ha ido, qué ha pasado con tu despertar, de qué te han servido los temas estos de las conferencias. Rosa también, que la hemos visto por acá bastante, quizás se me quede alguien. Todos en final, también aquellos, me gustaría no solamente que hablen de la conferencia, sino importante, de qué le ha servido a ustedes el poder acompañarlo, el poder ver, el poder escuchar estas conferencias, dedicar su tiempo a este nuevo despertar, cómo ha influido en ustedes. También pueden estar dejando sus comentarios, compartirnos por acá también, porque recuerden que lo que usted comparta no solamente es para usted, sino es para muchos más que lo puedan ver y para aquellos que muchas veces tienen miedo a expresar. Bien. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí y nos estaremos viendo en otros espacios. Un abrazo de corazón a corazón. Gracias infinitas. Gracias.